Bedoya Lima y otra versus Colombia. Sentencia proferida el 26 de agosto de 2021. Caso sometido ante la Corte el 6 de septiembre de 2019 por las violaciones a derechos humanos derivadas de los hechos de secuestro, tortura y violación sufridos por la señora Ginette Bedoya Lima por motivos relacionados a su profesión y por falta de medidas adoptadas por el Estado para protegerle y prevenir la ocurrencia de dichos hechos. La Comisión solicitó se declare la responsabilidad del Estado por violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, también la responsabilidad del Estado en cuanto a la violación de la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Igualmente, por la violación al derecho a la integridad personal de la madre de Ginette Bedoya, la señora Luz Nelly Lima. Durante el trámite ante la Corte, la víctima solicitó medidas provisionales que fueron concebidas dada la amenaza grave que sufría Ginette Bedoya y su madre de sufrir un daño irreparable. Como cuestión previa, la Corte resuelve analizar hechos que no estaban dentro del plano fáctico alegado por la Comisión, al tratarse de hechos que pueden dar claridad sobre la demanda, por lo que se incluirán los hechos de permisividad de agentes públicos en el episodio de violencia ocurrido el 27 de abril del 2000 en la cárcel Modelo y el atentado sufrido por un periodista el 24 de mayo del 2000. Tampoco excluye unos alegatos que el Estado había solicitado excluir, ya que tiene que ver con los hechos de la demanda. Reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado de Colombia hace un reconocimiento parcial de responsabilidad. La Corte halla el reconocimiento de responsabilidad sobre lo relacionado con las fallas del sistema judicial en la investigación de los hechos, específicamente en la recolección del testimonio de la víctima, vulnerando los derechos a la integridad personal, a las garantías procesales, a la protección judicial, a la obligación de garantizar los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos y el deber de diligencia consagrado en la Convención de Belém do Pará. Adicionalmente, reconoce el Estado las fallas en la investigación de las amenazas sufridas antes y después de ocurridos los hechos y por la falta de investigación del ataque sufrido por la señora Luz Nelly Lima, dándose una violación al derecho a la honra y la dignidad, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y a la obligación de garantizar los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Contexto de los hechos. Era una época marcada por violencia contra periodistas en la que se catalogó a Colombia como un lugar más peligroso para ejercer la profesión de periodista por las críticas e investigaciones realizadas por estos sobre el narcotráfico y la violencia. Además, es una época marcada por la participación de múltiples actores generadores de violencia como el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo. También existía un escenario de violencia sexual contra las mujeres, especialmente contra las mujeres periodistas. Esta práctica ha sido sistemática, habitual e invisible en el conflicto armado interno colombiano, utilizado como arma de guerra por múltiples actores del conflicto. Sobre la víctima, se sabe que la periodista Ginette Bedoya ha tenido una larga trayectoria periodística y como defensora de derechos humanos. Desde el 2010 lidera el programa No es hora de callar, en la que visibiliza la lucha contra la violencia de género y la violencia sexual. A raíz de su labor periodística sufrió un atentado en 1999 en el que resulta herida su madre. Hechos no investigados por el Estado. Fue víctima de amenazas constantes antes y después de los hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000. Los hechos. A raíz de un episodio de violencia entre paramilitares y grupos delincuenciales al interior de la cárcel Modelo, Ginette Bedoya investiga lo ocurrido recibiendo amenazas por parte de paramilitares. El día 25 de mayo acude a la cárcel con la finalidad de entrevistarse con un líder paramilitar recluso, quien le informa que el director de la cárcel sabía de su visita. Al llegar a la puerta de la prisión y aprovechando un momento en el que se quedó sola, es amenazada, reducida y llevada a una bodega aledaña donde habían 2 hombres más. Ella es víctima de violencia física y psicológica. Posteriormente es llevada a una finca donde había varias personas, entre ellas personas uniformadas que participaron en el secuestro. Allí es violada por varios hombres, quienes le decían que era un castigo por su actividad periodística. En total, Ginette Bedoya estuvo secuestrada por más de 10 horas, fue abandonada en una carretera de Villavicencio y rescatada tiempo después por un taxista que pasaba por el lugar. Fue llevada a un CAI y luego a un hospital donde se le realizaron varias pruebas forenses. Proceso penal. Desde el 2000 se adelantaron investigaciones y procesos penales donde se determinó la responsabilidad de varios paramilitares en los hechos ocurridos. La señora Bedoya tuvo que declarar más de 12 veces. Además, tuvo que realizar investigaciones por su cuenta.
Todas sus denuncias por amenazas posteriores fueron archivadas o están en trámite. Fondo. Derecho a la integridad personal, libertad personal, protección de la honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión en relación con la obligación de respetar y proteger los derechos. La Corte determinó que Ginette estaba en un estado doblemente vulnerable, por el hecho de ser mujer y ser periodista. El Estado era conocedor de esta situación y por lo tanto debía adoptar medidas con enfoque de género, procurando la protección de la periodista, considerando los antecedentes y el contexto de violencia del país. Adicionalmente, se evidenciaron indicios graves sobre la participación de funcionarios estatales en la realización del delito. Igualmente se probó que la señora Bedoya fue víctima de tortura física, sexual y psicológica. Se encontró al Estado responsable de la violación al derecho a la libertad personal, artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el deber de abstenerse de cualquier forma de violencia contra la mujer y el de actuar con diligencia al investigar y sancionar cualquier forma de violencia contra la mujer. Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Se violó el derecho de la víctima de no ser sometida a tortura, penas ni tratos crueles. Artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho a la honra y la dignidad. Artículo 11 de la misma Convención. Y el deber del Estado de prevenir y sancionar la tortura, de acuerdo a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Los hechos de los que fue víctima la señora Bedoya tuvieron como finalidad afectar la dimensión individual de su derecho a la libertad de expresión y en cuanto a la dimensión social, se causaba un efecto de intimidación en la población. El Estado es responsable de no garantizar el derecho de la libertad de pensamiento y expresión. Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Derecho a las garantías judiciales, igualdad ante la ley, protección judicial, integridad personal y libertad de pensamiento y expresión. Colombia debía adelantar la investigación del caso con enfoque de género, considerando la especial situación de vulnerabilidad de la señora Bedoya por ser mujer y por ser periodista. Se encontraron fallas en la investigación relacionadas a la recolección tardía y a la pérdida de elementos materiales probatorios, además de una demora excesiva en hallar a todos los responsables, por lo que se concluye que el Estado no actuó con la debida diligencia reforzada requerida para investigar el proceso penal por los hechos de los que fue víctima Ginette Bedoya. Además, esta investigación fue discriminatoria en contra de la señora Bedoya, pues se adelantó por funcionarios no capacitados y el solo hecho de la impunidad es una forma de discriminación en sí mismo. Por otra parte, considerando los requisitos de, primero, la complejidad del asunto, en la que se definió que el caso no representaba mayor dificultad para investigar lo sucedido. Segundo, la actividad procesal del interesado, en la que la víctima fue muy diligente, incluso llegando a adelantar ella misma labores investigativas. Tercero, la conducta de las autoridades judiciales, marcada por su ineficiencia. Y cuarto, la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima, donde la víctima se vio afectada por la demora judicial y se perpetuó la percepción de impunidad relacionada a casos de violencia y violencia sexual, en especial contra periodistas. La Corte concluye que Colombia no cumplió con el plazo razonable para investigar y sancionar a los responsables de los hechos. Es también responsable de las amenazas sufridas por Ginette Bedoya, violando su derecho a la libertad de expresión. Derecho a la integridad personal de la señora Luz Nelly Lima, madre de Ginette Bedoya. El derecho a la integridad personal de la señora Luz Nelly Lima fue vulnerado, al padecer un gran sufrimiento psicológico y moral por los hechos de los que fue víctima su hija. Reparaciones. Primero, la sentencia en sí misma es un acto de reparación. Segundo, investigar y sancionar en un plazo razonable a los responsables de los hechos, incluidas las amenazas. Tercero, publicar un resumen de la sentencia. Cuarto, publicar la sentencia completa. Quinto, garantizar la difusión del programa No es hora de callar. Sexto, crear un plan de capacitación para verificar y proteger a las mujeres de actos y manifestaciones de violencia. Séptimo, crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Octavo, diseñar un sistema de recopilación de datos de mujeres víctimas de violencia contra periodistas y contra periodistas basados en género. Noveno, el pago de perjuicios. Adicionalmente, la Corte supervisará el cumplimiento de la sentencia.